El sol aún no despuntaba cuando la capitana Valeria Guzmán, veterana de 2 misiones en Afganistán, se alistaba para lo que parecía ser un día normal. Su uniforme impecablemente planchado colgaba en la puerta del armario, sus botas brillaban como espejos y, como cada mañana, antes de salir, besó la vieja fotografía de su padre, un inmigrante mexicano que le enseñó, desde pequeña, que la dignidad no se negocia, ni siquiera en tiempos de guerra. Esa mañana, sin embargo, la guerra la encontraría en casa. El sonido del teléfono rompió la quietud. Era una llamada desconocida. Instintivamente, su formación militar le hizo ponerse alerta. «Capitana Guzmán», dijo una voz masculina con tono frío y distante. «Lo hablamos de la Centro de Inteligencia de la Base Fort Logan. Tenemos una situación que requiere su presencia inmediata». Antes de que pudiera formular una pregunta, la llamada se cortó. Valeria no dudó. Tomó su chaqueta, ajustó su cabello en un moño perfecto y salió de su pequeño apartamento, en Aurora, Colorado. No imaginaba que cada paso la acercaba al abismo. Apenas llegó a la entrada de la base, notó algo inusual. Vehículos de la policía militar bloqueaban los accesos. Al descender de su auto, 2 agentes se le acercaron con rostro impasible. «Capitana Valeria Guzmán», dijo uno de ellos, mientras el otro sacaba las esposas. «Queda detenida por sospecha de divulgación de información clasificada». El mundo se detuvo. «¿Qué está diciendo?», protestó Valeria, con la voz cargada de incredulidad. «Yo no he hecho nada». Antes de que pudiera articular más palabras, las esposas frías rodearon sus muñecas. La escena no tardó en atraer miradas. Soldados rasos, oficiales de alto rango y hasta civiles presenciaron la humillación pública. Su uniforme de honor ahora parecía un disfraz manchado por la vergüenza. Mientras la escoltaban hacia el interior de la base, Valeria no podía dejar de preguntarse: ¿qué información? ¿Qué supuesta traición? Todo era un sinsentido. En la sala de interrogatorios, la situación solo empeoró. Un oficial de inteligencia, el coronel Harris, famoso por su dureza y falta de empatía, la observaba desde el otro lado de la mesa. «Capitana, tenemos registros de una llamada desde su número a un contacto sospechoso en la frontera sur. ¿Quiere explicarlo?», preguntó, lanzando un expediente frente a ella. Valeria reconoció de inmediato la fotografía del contacto. Era su primo Mateo, a quien no veía desde hacía años, un hombre que apenas sobrevivía reparando radios en un pequeño taller en Tijuana. «Esto es absurdo», exclamó, luchando contra la ira y las lágrimas. «Mateo no es un criminal. Es un técnico, un hombre que apenas puede pagar su alquiler». Pero las pruebas eran presentadas una tras otra. Registros de llamadas, extractos de cuentas, movimientos financieros insignificantes pero manipulados para parecer sospechosos. Todo apuntaba a una conspiración que no existía. Afuera, la noticia ya comenzaba a viralizarse: oficial militar latina arrestada por presunto espionaje. Las imágenes de su arresto circulaban por las redes. Su nombre, antes sinónimo de honor y valentía, ahora era asociado con traición. Valeria pasó horas interminables bajo interrogatorio. Cada minuto era un martillo golpeando su reputación, su historia, su sacrificio. Los recuerdos de sus días en combate, de los compañeros caídos, de las promesas hechas bajo las estrellas de un cielo extranjero, todo parecía derrumbarse en ese cuarto frío e impersonal. Pero en el fondo de su mente, una duda crecía como una sombra. ¿Quién tenía tanto interés en destruirla? Cuando finalmente la dejaron sola, esposada a la silla, Valeria cerró los ojos y buscó refugio en la voz de su padre, esa que aún resonaba en su memoria. «Hija, recuerda siempre, los enemigos más peligrosos no llevan uniforme. Se esconden tras escritorios y firmas en papeles que destruyen vidas». Y entonces lo entendió. Esto no era un error administrativo ni un caso de paranoia institucional. Era algo personal. Una venganza cuidadosamente orquestada. ¿Pero por quién? ¿Y por qué ahora? Lo que Valeria no sabía en ese momento es que, en las oficinas más altas del Pentágono, su nombre había aparecido en una lista que no debía existir, la de aquellos que se habían atrevido a cuestionar contratos corruptos de armamento. Y la llamada, la maldita llamada, no había sido más que la chispa perfecta para encender la maquinaria que buscaba silenciarla para siempre. Mientras la noche caía y la sala quedaba en penumbras, Valeria prometió que no caería sin luchar. Había sobrevivido a la guerra. Y ahora, lucharía en una más cruel, la de limpiar su nombre y revelar la verdad. El sonido de las cerraduras metálicas retumbaba en los pasillos oscuros de la prisión militar. Valeria fue trasladada a un módulo de máxima seguridad, un lugar reservado para criminales de guerra y traidores a la patria.
Ironías de la vida. Ella, que había arriesgado su vida por ese uniforme, ahora era tratada como su peor enemigo. Las luces parpadeaban mientras los guardias la escoltaban por corredores estrechos. El aire olía a humedad y a descomposición moral. Cada paso resonaba como un eco de humillación. La celda donde la encerraron era fría, sin ventanas. Apenas una cama metálica y un inodoro corroído por la herrumbre. Aún con las muñecas adoloridas por las esposas, Valeria se sentó en el borde de la cama y respiró hondo. Su mente repasaba obsesivamente los últimos días, buscando alguna grieta en la memoria, algún error que justificara aquella pesadilla. No lo encontró. De pronto, la pequeña rejilla de la puerta se abrió. Una mirada desconocida la observó en silencio. «No eres la primera, capitana», susurró la voz desde la oscuridad. «Ni serás la última». Valeria se puso de pie y se acercó a la puerta. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme, aunque en su interior el miedo comenzaba a germinar. «Alguien que ya perdió esta guerra», respondió la voz antes de desaparecer entre los pasos de los guardias. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Las palabras de aquel desconocido resonaban en su mente. ¿Cuántos más habían caído en las garras de ese sistema corrupto? ¿Cuántas vidas destruidas en silencio? A la mañana siguiente, la situación empeoró. La prensa había obtenido acceso al expediente falso, y los titulares eran devastadores. La capitana de la vergüenza, Valeria Guzmán, bajo investigación por espionaje internacional. En la televisión, antiguos superiores que alguna vez la elogiaron ahora negaban cualquier vínculo con ella. Su nombre se borraba de placas, registros oficiales y hasta de los libros de honor militar. La maquinaria del desprestigio estaba en marcha y no parecía tener freno. Pero en medio de la oscuridad, una pequeña luz comenzó a brillar. Desde el exterior, un grupo de veteranos, antiguos camaradas que conocían la verdadera integridad de Valeria, comenzaron a movilizarse. No eran muchos, pero eran valientes. Entre ellos estaba el sargento retirado Luis Mendoza, un hombre que debía su vida a Valeria tras un combate en Kandahar. Luis tomó las riendas de la defensa pública. Organizó conferencias de prensa, buscó pruebas. Lo más importante, logró contactar a Valeria a través de un abogado militar dispuesto a arriesgar su carrera por la verdad. En su primera visita, el abogado, un hombre de mirada aguda llamado Ernesto Salgado, le habló claro. «Capitana, esto va más allá de usted. Está enfrentándose a un círculo de poder que no tolera a quienes cuestionan sus intereses. Pero no está sola». Valeria, aún con el rostro cansado, le sostuvo la mirada. «No me rendí bajo las balas. No lo haré bajo sus mentiras». Afuera, la movilización crecía. Las redes sociales, inicialmente repletas de odio, comenzaron a llenarse de testimonios de personas que conocieron la valentía y honor de Valeria. El hashtag #Justicia para Valeria empezó a viralizarse. Mientras tanto, dentro de la prisión, la tensión crecía. Los días eran interminables, los interrogatorios constantes. Buscaban quebrarla, hacerla firmar una confesión. Pero Valeria resistía. Una tarde, entre las sombras de su celda, recordó las palabras de su padre. «Hija, un soldado cae solo cuando se arrodilla ante la injusticia». Y así, de pie en la penumbra, Valeria prometió que no firmaría ningún documento, que no aceptaría ninguna culpabilidad impuesta. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero la verdad aún estaba de su lado. Mientras la noche caía, lejos de la prisión, Luis Mendoza descubría un dato clave. La supuesta llamada a su primo Mateo no coincidía con la ubicación real de Valeria ese día. Un error en la farsa montada por sus enemigos. Una grieta en la gran mentira que, con el tiempo, podría derrumbar toda la estructura de la injusticia. El frío de la madrugada se filtraba por las rendijas oxidadas de la celda, pero Valeria apenas lo notaba. Su mente no descansaba, su mirada fija en la oscuridad, buscando en el silencio la fuerza para resistir otro día. A kilómetros de allí, Luis Mendoza, con los ojos enrojecidos por el insomnio, desplegaba mapas, registros telefónicos y documentos oficiales sobre la mesa de un modesto despacho improvisado en la trastienda de una tienda de abarrotes. Rodeado de antiguos compañeros de Valeria, analizaba cada dato con meticulosidad. «Aquí está la clave», susurró Luis, señalando el registro de la supuesta llamada. La ubicación del teléfono de Valeria ese día la situaba en la base Fort Logan a las 10:17 de la mañana, bajo un sistema de seguridad que registraba cada entrada y salida con exactitud. La llamada incriminatoria, sin embargo, había sido realizada a las 10:20, desde una torre de telefonía ubicada a 15 kilómetros de la base. «Es imposible», exclamó Rosa, una experta en comunicaciones.
O estaba en la base, o estaba haciendo la llamada. No puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Luis asintió. Lo que significa que alguien utilizó su identidad para enmascarar la llamada. Esto es más grande de lo que pensábamos. Mientras tanto, en la prisión, Valeria fue llevada nuevamente a la sala de interrogatorios. Esta vez, el coronel Harris tenía un semblante aún más severo. Capitana Guzmán, hemos sido pacientes. Pero cada minuto que pasa sin su confesión, la situación empeora. Valeria, con la mirada firme, respondió sin titubear. No firmaré una mentira. No traicionaré la verdad por su conveniencia. El coronel golpeó la mesa con furia, pero Valeria no se inmutó. Había soportado cosas peores en la guerra, no cedería ahora. Horas después, Luis presentó la evidencia a la periodista Valeria Montes, quien aún recordaba la valentía de la capitana Guzmán. ¿Tienes idea de lo que esto significa?, dijo Valeria Montes con los ojos brillantes. Esto no es solo un caso de persecución. Es la prueba de que hay una operación de falsificación de pruebas a nivel institucional. Sin perder tiempo, Valeria Montes preparó un reportaje de emergencia. Esa misma noche, las principales cadenas de noticias recibieron el adelanto de la exclusiva. ¿Es Valeria Guzmán víctima de una conspiración militar? Las pruebas que podrían cambiarlo todo. El país entero amaneció con esa pregunta en los labios. De regreso en la prisión, Valeria fue despertada abruptamente en plena madrugada. Leventis, capitana. Tiene una audiencia urgente. Atónita, fue conducida directamente a la sala de audiencias del Consejo Militar. Al entrar, notó algo distinto. Las cámaras de televisión estaban allí, la sala repleta de periodistas y observadores internacionales. Y, en el centro de la sala, estaba Luis Mendoza, sosteniendo en alto el documento que desmantelaba la acusación más grave en su contra. Con permiso del tribunal, dijo Luis, su voz retumbando en la sala. Presento pruebas irrefutables de la manipulación de registros telefónicos utilizados para incriminar a la capitana Guzmán. El murmullo se apoderó de la sala. El coronel Harris, pálido, intentó contradecir la evidencia, pero era imposible refutar la información verificada por expertos en telecomunicaciones. Por primera vez en semanas, Valeria sintió que el muro de la mentira comenzaba a resquebrajarse. Horas más tarde, mientras el tribunal deliberaba, Valeria fue escoltada de regreso a su celda. Pero en su rostro había algo que no había mostrado en todo ese tiempo: esperanza. Sabía que la verdad empezaba a abrirse camino, y que, pase lo que pase, ella había luchado con dignidad. Lo que nadie sabía era que los verdaderos responsables de su caída estaban más cerca de ser descubiertos. Y que la mayor batalla aún estaba por comenzar. La sala del tribunal militar estaba completamente abarrotada. Cámaras de televisión apuntaban sin descanso hacia Valeria, que, por primera vez en semanas, no llevaba las esposas puestas. Sus manos, libres pero temblorosas, descansaban sobre la fría superficie de la mesa de los acusados. Sus ojos, firmes y orgullosos, recorrían cada rincón de la sala buscando rostros conocidos, aliados ocultos, o enemigos disfrazados de justicia. Luis Mendoza se levantó con paso seguro, el eco de sus botas resonando como un tambor de guerra. En sus manos sostenía un dossier grueso con la etiqueta clasificado, cruzada por una gran franja roja de confidencial. Honorables miembros del tribunal, inició Luis, con una calma que ocultaba la furia de semanas de impotencia. En este expediente está la prueba irrefutable de que la capitana Valeria Guzmán fue víctima de una conspiración orquestada desde las más altas esferas de poder. El coronel Harris, sentado al frente, mantenía la mandíbula tensa. Sabía que la situación se le escapaba de las manos, pero su rostro de piedra no revelaba temor. Valeria lo observaba, segura de que detrás de esa fachada se ocultaba la clave de todo lo que había sufrido. Luis continuó. Las llamadas fueron falsificadas utilizando tecnología de suplantación de identidad digital, conocida como Caller ID spoofing. Además, los registros de localización fueron manipulados en complicidad con personal técnico de alto nivel. Y los nombres implicados. Luis hizo una pausa dramática, recorriendo con la mirada cada rincón de la sala. Se encuentran en este documento. El público contuvo la respiración. Valeria Montes, presente en la sala como reportera acreditada, intercambió una mirada con Valeria Guzmán. Había llegado el momento que ambas habían esperado. Exijo que los nombres sean leídos en voz alta, pidió la fiscal del caso, visiblemente alterada. Luis asintió. Abrió el expediente y, con voz clara, comenzó a leer. General Dwight Morrow. Subsecretario de Defensa, Thomas Weil. Y. Coronel Robert Harris. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala.
El coronel Harris se puso de pie de golpe, su rostro rojo de furia. «Esto es una calumnia», gritó. «Una conspiración en mi contra». Pero sus palabras eran ya irrelevantes. La evidencia era contundente. Grabaciones, transferencias bancarias, registros de reuniones secretas. Todo estaba ahí. Todo había sido cuidadosamente documentado por Luis y su equipo. Los jueces se retiraron para deliberar. Afuera, una multitud se había congregado, exigiendo justicia. Banderas ondeaban, pancartas mostraban mensajes de apoyo. Valeria es inocente, justicia ahora, no más corruptos en uniforme. Tras horas de espera, los jueces regresaron. El juez principal se levantó, su rostro grave, consciente del peso histórico de sus palabras. Este tribunal declara que no existen pruebas suficientes para sostener los cargos contra la capitana Valeria Guzmán. En virtud de la evidencia presentada, se retiran todos los cargos de inmediato. La sala estalló en aplausos, gritos de júbilo y lágrimas. Valeria cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir la victoria. Había sido humillada, encarcelada y acusada de la peor traición, pero había resistido. Luis Mendoza se acercó a ella. «¿Qué te dije, capitana?» Sonrió. «Ningún enemigo es más fuerte que la verdad». Pero Valeria no podía evitar sentir un nudo en la garganta. Había ganado la batalla, sí, pero el precio había sido alto. Su reputación, aunque restaurada oficialmente, seguiría marcada por la sombra de la duda en algunos sectores. Y los culpables, aunque expuestos, aún no estaban entre rejas. Al salir del tribunal, bajo los flashes de las cámaras y los vítores de la multitud, Valeria se detuvo frente a los micrófonos. «Hoy no termina nada», dijo con voz firme. «Hoy comienza la verdadera lucha, la de limpiar este sistema corrupto desde sus cimientos». Las cámaras capturaron su imagen mientras levantaba la mano en señal de victoria. Y aunque sabía que la guerra aún no había terminado, también comprendía que había encendido una chispa imposible de apagar. Un nuevo amanecer comenzaba, y llevaría su nombre. Los días siguientes al juicio fueron un torbellino de emociones y caos. Aunque la libertad de Valeria Guzmán ya no podía ser cuestionada, el costo de su victoria empezaba a manifestarse de formas inesperadas. Cada mañana, al encender la televisión o revisar su teléfono, Valeria veía su rostro acompañado de titulares contradictorios. «Heroína o rebelde. ¿Quién es realmente Valeria Guzmán? La capitán que enfrentó al sistema. Una amenaza para la seguridad nacional». Aunque había ganado en los tribunales, la opinión pública seguía dividida. Parte del país la veía como un símbolo de resistencia, pero otros, manipulados por medios aliados a las esferas de poder, la tachaban de desestabilizadora, alguien que desafiaba el orden establecido. Pero lo más difícil no estaba afuera. Estaba en su interior. Cada noche, las pesadillas regresaban. No sobre las guerras en las que había luchado, sino sobre la celda fría, la humillación pública, las esposas cerrándose sobre sus muñecas una y otra vez. Sentada en la soledad de su apartamento, observando la fotografía desgastada de su padre, Valeria se preguntaba, ¿y ahora qué? Luis Mendoza, consciente del vacío que se avecinaba, fue a visitarla. «No puedes encerrarte, Valeria», dijo mientras dejaba 2 tazas de café sobre la mesa. «Has pasado por el infierno. Pero ahora te toca decidir, sobrevivir o vivir». Valeria lo miró, sus ojos apagados por semanas de sufrimiento. «¿Y cómo se vive después de algo así, Luis? ¿Cómo se respira en un mundo que estuvo dispuesto a destruirte sin pruebas?» Luis se acercó y, con voz serena, le respondió. Con cada respiro, recordándoles que no pudieron quebrarte. Fue en ese momento cuando Valeria entendió que su lucha no había terminado. El combate en los tribunales había sido solo el comienzo. Había una guerra más grande que librar, la de las conciencias. Con la ayuda de Luis y Valeria Montes, la periodista que nunca la abandonó, comenzaron a recorrer el país. Dieron conferencias, visitaron universidades, hablaron en comunidades olvidadas por el sistema. Por cada lugar que visitaban, encontraban otras víctimas del mismo aparato corrupto. Militares que habían sido silenciados, madres que habían perdido a sus hijos bajo acusaciones falsas, hombres y mujeres que vivían con el estigma de crímenes que jamás cometieron. Así nació un nuevo proyecto, Voces Libres, un movimiento de defensa legal y social para aquellos atrapados en las redes de la injusticia institucional. La causa creció de forma imparable. Lo que empezó como un pequeño grupo, pronto se transformó en una red nacional. Y con cada historia recuperada, con cada inocente liberado, las cicatrices de Valeria comenzaban a sanar. Una noche, durante un evento en Washington, frente a cientos de personas, Valeria subió al escenario. Su voz,
fuerte y clara, rompió el silencio. Hoy no hablo como militar, ni como víctima. Hablo como mujer, como hija de inmigrantes, como alguien que fue arrojada a la oscuridad y logró volver a ver la luz. Hizo una pausa y, levantando la mano, concluyó. Nos quisieron silenciar, pero olvidaron lo más importante. La verdad no necesita gritar, solo necesita ser escuchada. Y hoy, el mundo nos está escuchando. El auditorio estalló en aplausos. Y en ese instante, Valeria supo que finalmente estaba en paz. No porque olvidara lo que le hicieron, sino porque había transformado su dolor en una causa más grande que ella misma. Sus cicatrices seguían ahí, pero ahora eran medallas de libertad. El Congreso Nacional estaba repleto. Jamás antes en su historia, sus muros habían albergado a tantos ciudadanos comunes exigiendo justicia. Frente a todos, bajo los reflectores y las cámaras del mundo entero, Valeria Guzmán se preparaba para pronunciar las palabras más importantes de su vida. Su uniforme, ahora portado con un orgullo renovado, brillaba bajo las luces. Pero más que medallas o condecoraciones, lo que destacaba en ella era su mirada, firme, segura, la de alguien que había enfrentado al sistema y había sobrevivido. Tomó un profundo respiro y comenzó. Hace un año, estaba encerrada en una celda, acusada de crímenes que jamás cometí. Pero lo que más me dolió no fueron las cadenas en mis muñecas, fue la indiferencia de un sistema que, por décadas, ha silenciado a los inocentes. Cada palabra de Valeria era como un disparo directo al corazón de la conciencia colectiva. Las lágrimas no tardaron en aparecer en los rostros de muchos presentes. Hoy no vengo a hablar solo por mí. Vengo a hablar por cada madre que perdió a su hijo por una acusación falsa. Por cada veterano olvidado, por cada familia rota por la injusticia. Una ovación interrumpió su discurso. Valeria levantó la mano pidiendo silencio. Sé que lo fácil sería retirarme y olvidar. Pero aprendí algo en estos meses. La verdadera victoria no es la que te libera, sino la que libera a los demás. Con un gesto solemne, entregó un documento ante los legisladores. La propuesta de creación de la Ley Guzmán, un proyecto que establecería una comisión independiente para investigar y enjuiciar casos de corrupción institucional y falsificación de pruebas. El aplauso fue ensordecedor. Horas después, mientras las noticias anunciaban que la Ley Guzmán sería discutida de forma urgente, Valeria se retiró a la vieja plaza de su infancia, aquel lugar donde su padre le enseñó a no agachar la cabeza ante nadie. Sentada en aquel banco desgastado, observó a los niños jugar, a las familias reunidas. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió desde lo más profundo de su corazón. Luis Mendoza se acercó en silencio. ¿Crees que finalmente lo logramos?, preguntó. Valeria, sin apartar la mirada del horizonte, respondió. No lo sé, Luis. Pero lo que sí sé es que ya no podrán callarnos. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, Valeria entendió que su lucha se había convertido en un legado. Que la libertad no se regala, se conquista. Y en cada rincón del país, donde antes reinaba la injusticia, comenzaba a resonar un nuevo lema. La verdad puede tardar, pero siempre llega. Fin.